Buenas tardes a todos, tercera clase del seminario de Nueva Ley de Alquileres. Tuvimos un anticipo con la doctora Di Stefano, hoy vamos a hablar en profundidad de las cuestiones impositivas en esta nueva modalidad de contrato de alquileres, que ya venía con algunas cuestiones, pero que coincidirás conmigo, Carolina, que nadie cumplía y ahora nos ajustaron un poco las clavijas y nos vemos obligados a cumplir. Pese a que te cuento que nosotros tenemos 3 grupos de WhatsApp de alquileres y están todos viendo la forma de no cumplir, ¿no? Esta clase esperemos no la vea ningún representante de la AFIP, están todos tratando de prorrogar contratos para evitar la nueva ley y no cumplir con la denuncia de la AFIP. Así que vamos a escuchar tu opinión al respecto y qué puede pasar si no lo hacemos. A ver si vos le encontraste la vuelta. Acá pelean entre martilleros y abogados, a ver quién tiene la razón. Los abogados, por supuesto, queremos no cumplir, los martilleros saben que tienen la obligación de hacerlo y están más comprometidos con el tema. Así que, buenas tardes a todos, buenas tardes Carolina, gracias. Por martilleros van siempre a mis charlas. Claro, por supuesto. Entonces vos nos vas a enseñar cómo cumplir. Te escuchamos, todo tuyo. Hola. Bueno, muy buenas tardes. Creo que habíamos hecho una previa nosotros de alquileres antes, ¿no? Sí, me pareció que sí. Por eso vamos a centrar exclusivamente en las partes impositivas, porque obviamente ya vieron la parte de la reforma, ya, digamos, otras cuestiones puntuales de la ley de alquileres, ya las han visto en otra. El objetivo principal de esto es ver todo lo que tenga que ver con impuestos nacionales y provinciales relacionados a los ingresos por las locaciones. Como ya saben, todo empezó a circular un poco más el tema a raíz de lo que fue todo el año pasado, si salía o no se salía la reforma, y a partir de junio de este año, cuando ya se confirmó la publicación en Boletín Oficial de la reforma de la Ley de Alquileres. Puntualmente, la ley, en su articulado, manifiesta la obligación de los locales de declarar los contratos de locación ante la AFIP. Y también prevé que va a haber un régimen de facilidades para la registración de contratos. Esto implicaría, si nosotros dentro de la reforma de la ley, dentro del articulado propio de la ley, Caro, volvemos a tener problemas de señal como la clase pasada. Les pedimos a todos si pueden apagar las cámaras. Bueno, no. Caro, se cortó absolutamente todo lo que dijiste. Vuelvo ahora. Si no, no tengo celular nada a mano, estoy yo sola, pero puede ser que en la casa estén usando mucha tecnología. Eso sí puede. Claro. ¿Me esperan que voy a pegar el grito? Me van a escuchar gritar, eso sí. Bueno. Todo sea por mejorar la señal, chicos. Tengan... Necesito que todos se desconecten del Wi-Fi. Solamente dejen prendido mi street abajo. Leo, los chicos nos van a odiar. Vamos a ver si esto mejora. Le cortaron la PlayStation. Esperemos que mejore. Bueno, vamos a arrancar. ¿Vuelvo al principio? Sí. ¿Arranco? Dale. ¿Sí? A ver cómo viene. Sí. Bien. Les decía, a partir de la reforma del articulado, el legislador lo que prevé es un régimen de facilidades para registración de contratos. Cuando uno habla de régimen de facilidades para la FIP, son facilidades positivas, es decir, son facilidades de pago. Con lo cual llamaba la atención esta situación. Lo que se entiende es que a partir de la vigente ley y con la registración de los contratos, estaríamos esperando dentro de los aplicativos de AFIP, que se los manejan todos por sistema web, aparecerá relacionado a la registración de los contratos o a facilidades de registración. Hasta el día de hoy no ha habido nada oficial dentro de la página de AFIP. Pero, como les dije, está planeado que así sea. También está previsto dentro de la ley el incumplimiento de cualquier opciones referidas a la declaración de los contratos va a ser sancionados con multas formales o materiales de la ley 11.683.
La ley 11.680 es la ley que regula el procedimiento administrativo ante la AFIP. Y principalmente 4 artículos, que es el 38, el 39, el 25 y el 46, se refieren a multas por incumplimientos. Nosotros hablamos de incumplimientos formales, por ejemplo, por la mera no presentación de una declaración jurada. En el caso sería, si la legislación va a prever la presentación de una registración de los contratos, si fuera una declaración jurada, el no cumplimiento de esta obligación tendríamos lo que se llama una multa fija, que está prevista en el articulado, que son, si es persona física o persona jurídica, rondean entre los 2.500 pesos aproximadamente. En el caso que la multa sea material, lo que estoy hablando es un incumplimiento de pago, no de una declaración jurada de información, como puede ser informar la existencia de un contrato de alquiler, o de registrar un contrato de alquiler. Cuando hablamos de una multa material, hablamos de un incumplimiento de pago. ¿Qué sería esto? Sería que una persona tendría inscripto como locador, tendría que haber declarado esos ingresos locativos y sobre esos ingresos locativos tendría que haber pagado impuestos. Entonces, a raíz de ese no pago, la AFIP tiene facultades para determinar una multa que se llama multa material, que puede llegar a ser entre el 100% y hasta 6 veces el monto del impuesto que este locador omitió ingresar. Estos son, en términos generales, los incumplimientos que la ley 11.683 para este tipo de situaciones que es de las locaciones. Tengan en cuenta que yo digo prevé para las locaciones, no lo hace específicamente. Es decir, estos artículos que yo les hablé, el 38, 9, el 45 y el 46 de la 11.683, prevén incumplimientos de manera genérica, que se aplican a cualquier contribuyente que no cumple con sus obligaciones. Digo es que no van a encontrar dentro de la ley 11.683 un artículo que diga el locador que no presenta declaración jurada va a pagar una multa de 2.500. Dice eso. Lo que dice es, cualquier incumplimiento de carácter formal, como es la no presentación de una declaración jurada o de cumplir con un régimen informativo, será sancionado con una multa. Entonces, lo que hace la ley es lo que se llamaría un tipo penal abierto, amplía, ¿no?, todo tipo de incumplimiento formal, lo traslada a una multa. Es decir, puede ser, no cumplí con un requerimiento, no cumplí con un régimen de información, puede ser no presentar una declaración jurada. Es decir, puede haber un montón de situaciones relacionadas a los alquileres que pueden originar en una multa. Lo mismo con cualquier contribuyente, no solamente con un locador. También puede que el contribuyente no pague impuestos y también va a tener una multa de carácter material por esa omisión impositiva. Lo que quiero que entiendan es que esta ley, la 11.683, es genérica para todos los contribuyentes y que se va a aplicar también a cualquier incumplimiento que tenga un locador que no declara los ingresos de locaciones o cualquier otro ingreso. Después, otra modalidad que implementa la ley es que en las acciones judiciales de ejecución de contrato, es decir, acciones en donde intervenga un juzgado, en este caso, por ejemplo, lo que sería el traslado de la demanda dicha, lo que va a hacer es que le incorpore una obligación a la justicia, que es que le corra traslado a la AFIP a efecto de intervención. ¿Qué significa esto? Que está previsto como un requisito previo a un traslado de demanda, o como un requisito conjunto de demanda de notificar a la AFIP. No está reglamentado. Nosotros esto lo podemos asociar a los regímenes laborales, a los procedimientos laborales ante el Tribunal Laboral, en donde se le da intervención a la AFIP. Sería una situación muy similar. Les vuelvo a decir, no había determinado cómo se va a hacer el procedimiento, pero sí que los jueces van a tener la obligación de cumplir con este requisito, de notificar, de dar información a la AFIP respecto a la existencia de esta demanda. ¿Qué presumimos con esto? Que este traslado va a ser mediante algún oficio y mínimamente lo que entiendo es que le va a correr traslado de una copia de la demanda, con lo cual ya sabemos que frente a un incumplimiento de alquileres o por la cual judicialicemos este contrato de alquiler, existe la posibilidad que este contrato de alquiler llegue a manos de la AFIP. Y eso vamos a tener que ver, por ejemplo, si ese contrato de alquiler ya estuvo declarado, si ese locador declaró los ingresos,
Si no lo hizo, si por ejemplo lo que estamos viendo en esta demanda locativa es, por ejemplo, una diferencia de contrato, si esa diferencia de contrato estuvo o no estuvo declarada, es decir, ten en cuenta que llegado a esta situación, esa demanda con todos los datos referentes a la modalidad de locación va a estar en poder de la AFIP y podría originar un locador algún tipo de obligación impositiva en el caso que no haya declarado la totalidad de ese contrato o que haya declarado una suma menor a la que después se judicializa. Bien. Otra de los puntos que se refiere a este artículo, a que esta obligación es del locador. No hay duda, porque el titular de la tributaria es el locador. El que percibe ingresos y los tiene que declarar ante la AFIP o ante ARBA es el locador. Bien. Lo que prevé también la ley es que las partes pueden denunciarlo ante la AFIP. La verdad, esto no hacía falta que estuviera expresamente estipulado en la legislación, porque está previsto en AFIP lo que son denuncias de cualquier irregularidad que implique una evasión impositiva. Cuando hablo de evasión impositiva no me refiero a una evasión en términos de delito penal. Lo que me estoy refiriendo es que cualquier persona que no cumple con sus obligaciones puede ser denunciada ante la AFIP independientemente de que sea un contrato de locación, que sea, por ejemplo, cualquier venta de cualquier producto o cualquier actividad que no esté declarada en debida forma. Cualquiera que tenga acceso a información puede hacer una denuncia a la AFIP para que AFIP investigue si esa persona declara o no declara sus de debida forma. Pero lo cierto es que puntualmente en la reforma de la ley de alquileres está este punto en donde habilita, con el texto a las denuncias por parte de cualquier involucrado en este contrato de alquiler. Sin duda, cuando ustedes hablan del locador, porque acá lo que nos interesa más, en lo que es impositivamente, nos interesa más la figura del locador, aunque vamos a ver, también puede importar la figura del locatario. ¿Por qué les digo esto? Porque el locatario también tendrá que justificar, ¿no?, ante la AFIP la posibilidad de ingresos suficientes para pagar ese contrato de alquiler. Y ahora vamos a ver cómo todo se empieza como a relacionar. En el caso del locador, supongamos que ingresos sean provenientes de una locación, lo que va a hacer es inscribirse tanto en AFIP, en el régimen nacional, como en ARBA, que sería, en el caso de Buenos Aires, el régimen provincial. Y en estos dos organismos va a tener que tributar tomando como base los cánones locativos que está declarando. En términos generales, nosotros tenemos ARBA, que lo que grava es ingresos brutos. El total de la facturación va a estar grabado a una alícuota del 5%. Tienen que ver, me paso para acá, si no... bueno, después les paso esto, no encuentro la alícuota. Va a estar grabado una alícuota del 5%. Y solamente me va a prever una exención, acá lo encontré, solamente va a prever una exención, es decir, el no alícuota del 5%, si yo reúno tres requisitos. Primero, que soy una persona física, una persona humana, tengo un solo inmueble, se destina a vivienda, y el activo que yo percibo por este inmueble no supera mensualmente los 24.700 pesos o anualmente los 296.400 pesos. Estas tres situaciones, esta factura que yo hago por este canon locativo no va a estar alcanzada por ingresos brutos. Pero si yo, por ejemplo, tengo más de un inmueble o no soy una persona física o el destino no es vivienda, va a estar alcanzado a la alícuota del 5% sin excepciones. En el caso de los frutos, se hace la registración ante el fisco provincial ARBA, se presentan declaraciones juradas en forma mensual a través de un aplicativo que tenemos dentro de la página web de ARBA. Acá hay una pequeña reseña en cuanto a lo que es la inscripción hoy, por el tema de la ley, que son electrónicas, son virtuales, te genera una alta provisoria que nos permite facturar y operar con el régimen de ingresos brutos, y posteriormente tendremos que hacer una presentación personal ante ARBA para llevar los documentos que nos soliciten para el alta. En el caso de AFIP, yo lo que tengo son
dos situaciones o dos regímenes que son los más conocidos o los más generales. Que en ese caso es el régimen simplificado del monotributo o el régimen general, que es el régimen de autónomo, el responsable inscripto. En el caso del régimen simplificado, como la palabra lo indica, es un régimen que simplifica en un solo pago anual, solo pago mensual, los impuestos nacionales, que serían IVA y ganancias, y a su vez tengo un componente de seguridad social, que es la OS y los aportes jubilatorios. Todo eso lo tengo con un solo pago. En el caso del régimen autónomo, el responsable inscripto tiene IVA y ganancias separadas, va a facturar y por cada factura va a pagar el 21% de IVA, y en ganancias anualmente va a hacer una liquidación y teniendo en cuenta ingresos y egresos va a pagar en una tabla. Nosotros después tenemos un ejemplo para que lo vean en detalle. Pero en términos generales estas son las dos cuestiones que no solamente el locador, cualquier persona que percibe un ingreso alcanzado y tiene que reunir estas dos situaciones, inscribirse en inscribirse en AFIP, monotributo o régimen general, y inscribirse en ingresos brutos. Vieron que cuando estábamos hablando de esta reforma de la ley de alquileres, referencia a registración de contratos, ¿bien? Y este modus operandi es que todavía no se sabe a ciencia cierta cómo se va a implementar. Lo cierto es que ya desde el año 2006, existe el ROI. Es un régimen de información que está previsto, la FIP, y en donde la idea central en el año 2006 fue hacer un control de todas las operaciones inmobiliarias. ¿Qué significa esto? Que no es solamente para la compra-venta inmobiliaria, sino también para las cesiones de contratos, también para los boletos, para cualquier transferencia de dominio. La idea era que, previo a cualquiera de estas operaciones, esos datos se volcaran en la plataforma de AFIP para que AFIP tenga acceso a esta información, independientemente de que hubiera después otros registros que llevaban la misma información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una transferencia inmobiliaria está el escribano interviniente y también está el registro de propiedad inmueble, que son dos, es decir, un profesional y un organismo que informan en forma automática y casi online a la AFIP de esas operaciones. Lo mismo pasa, por ejemplo, por la transferencia automotora, para darles un ejemplo. Entonces, estos datos AFIP a la larga ya los tenía al perfeccionarse la operación. En el caso de los contratos de alquiler, no podía llegar a esa información, salvo que ese contrato, por ejemplo, estuviera alcanzado por sellos, que grabara sellos y que ARBA lo informara a AFIP de sellos. Si no, la verdad, la posibilidad que tenía AFIP de enterarse de los contratos de locación no era mucha, porque no tenía forma de llegar. No sé si me sigue, ¿no? Es como una compra inmobiliaria que yo sí o sí voy a pasar por un escribano, voy a pasar por el registro de propiedad inmueble, y en algún momento esa registración, esa modificación de estado de transferencia con los datos de comprador y vendedor le va a llegar a la AFIP. En el caso de los contratos de alquiler no era tan fácil. Lo que prevía este régimen en el año 2006 eran las personas que se iban a inscribir. Y las personas que se iban a inscribir eran los operadores inmobiliarios, es decir, cualquier persona que interviniera en una operación inmobiliaria, sea por ejemplo un martillero, una inmobiliaria, y también preveía la inscripción de los locadores. Y solamente, y de cuáles eran las locaciones que estaban, digamos, por así decirlo, interesada la FIP. En ese caso estaban hablando del tope de alquileres en 8.000 pesos mensuales. La operatoria de 8.000 pesos mensuales de alquiler o de cesión, aún lo que sea, por ejemplo, un pago en especie, tenía que la obligación de inscribirse en el registro y de informar de datos de ese contrato de alquiler. Lo mismo pasaba en el caso, por ejemplo, de superficies móviles, como puede ser alquiler de oficinas, también estaba la obligación de inscribirse. También era muy importante, en el caso, por ejemplo, de rurales, de inmuebles rurales, no se fijaba la obligación de inscripción ni de información. El canon locativo, como era en lo que yo le decía recién, los 8.000 pesos mensuales, sino que era a partir de las 30 hectáreas. Es decir, cualquier persona en carácter de cedente, subalquilara una superficie igual o superior a 30 hectáreas reales, tenía la obligación de inscribirse y de informarlo ante este régimen de información, este registro de operaciones inmobiliarias.
Luego, al año siguiente, el COTI, que es conocido como el Código de Oferta de Transferencia Inmueble, que era un paso previo al momento de llevar a cabo una escritura traslativa de dominio, ya sea cuando, al primer momento de publicar la oferta de un inmueble por cualquier medio que fuera, o el hecho de que aceptara una oferta por un inmueble, o llegada la escritura, tenían que cargar estos datos en la página de AFIP, dentro del ROI, y sacar el COTI, indicando los datos de comprador y vendedor. Esto lo tenía que hacer, obviamente, el vendedor, no el comprador. En los hechos lo que se termina haciendo es que generalmente es el escribano, al momento de la escritura, el que lo confeccionaba respecto de generar la escritura traslativa de dominio, porque es un requisito para la carga de datos del sitio escribanos. Con posterior a esto, en el año 2010, se creó un régimen de información de locaciones urbanas y rurales, que en realidad lo que hace es una modificación del régimen existente del año 10, en donde crea la obligación de presentar declaraciones jurales mensuales y declaraciones jurales anuales, siempre teniendo en cuenta estas operaciones que yo les decía, las locaciones o arrendamientos superando los 8.000 pesos mensuales o iguales o superiores a 30 hectáreas en el caso de rurales. Bien. Lo cierto es que esta información fue y vino, nunca fue una de cumplimiento muy estricto, es decir, sí, la mayoría cumplieron con la registración, es decir, en el ROI se inscribieron muchas personas, pero no tantos cumplieron con la presentación de declaraciones juradas y anuales. Pero el régimen estaba vigente, es decir, no dejó de estar vigente. En el año 2014 se incluye otro régimen de información que es de locaciones temporarias. Es decir, ya apuntado no a locaciones a largo plazo, anuales, 2 años o 3 años o lo que fuera, sino específicamente a locaciones temporarias. Y en ese caso, estas locaciones podían ser informadas tanto por el locador como por el intermediador inmobiliario, igual que en los otros supuestos. Lo cierto es que cuando en 2015 comienza la obligatoriedad de comprobantes electrónicos, se crea dentro de la factura electrónica una especie de apéndice, por así decirlo, en donde uno puede, al tener locaciones o ciertas operaciones, como puede ser, por ejemplo, para que no lo vean solamente, por ejemplo, los colegios privados cuando facturan las cuotas también tienen que cargar en este apéndice otros datos. ¿En qué consiste? En que a esta factura electrónica se tiene que consignar los datos del locador y del locatario, y se tienen que consignar los datos del contrato de alquiler. Entonces, al tener la factura electrónica, estos datos, ya AFIP dejó de aplicar los regímenes de información y a lo largo de varias resoluciones se fueron dejando sin efecto estas regímenes de información en contratos de locación. Principalmente por esto que le digo, porque la factura electrónica y los datos consignados en la factura electrónica vino a ser las veces de la información que uno tenía que cargar por un régimen de información. Yo creo que también esto va a ver con la simplicidad. Uno terminaba informando la misma situación por diferente información. La idea es ahora centralizar, entonces en vez de que AFIP reciba de 10 personas distintas la misma información, a través de un solo instrumento, como es la factura, va a tener todos los datos necesarios como para iniciar una inspección en el caso que lo requiera. Lo cierto entonces es que a través de la factura electrónica, la registración en el registro de operadores inmobiliarios y el rever de información de locaciones fue dejado sin efecto. En un momento hubo un periodo de transición, porque yo les digo, factura electrónica se empieza a utilizar en el año 2015, pero la obligatoriedad a todos los contribuyentes llegó para el año pasado. Es decir, que entre el año 2015 y el año 2019 es donde se hizo masivo la utilización de factura electrónica. Y hoy no existe una persona que no emita la factura electrónica, ya sea monotributista o responsable inscrito, todos emiten factura electrónica. Respecto al régimen, en verdad el régimen de información rural a la larga nunca entró en vigencia porque siempre se fue prorrogando y nunca entró hasta que a partir del año 2010 se creó el TIRE, en donde es un registro fiscal de tierras rurales explotadas y además hay otros registros de locaciones referidas a tierras rurales. ¿Por qué? Porque hay un control que se hace en estos temas referente a la compra-venta de granos. Y hay lo que se llama la trazabilidad de cierta opción respecto a
quién es el dueño de la tierra, el locador, a quién lo alquila, si esa persona que lo alquila va a tener o no la autorización, por ejemplo, para SENASA. Ese mismo producto de esa tierra se declara en un aplicativo de AFIP en determinados productos, como pueden ser, por ejemplo, cereales, tiene todo el detalle desde qué momento empezó a regir el contrato, cuántas hectáreas, cuántos fueron, por ejemplo, las semillas o los agroquímicos y demás que se utilizaron, cuál fue el rinde que tuvo esas hectáreas, y a través de este régimen rural, AFIP tiene una información muchísimo más concreta y efectiva respecto a lo que es la operatoria del mercado de cereales, porque tiene un campo de exportación, digamos, en el cual fiscalmente es más interesante para la AFIP en el caso de seguimiento. Podría hacerse lo mismo para locaciones urbanas, pero no tiene quizás la misma injerencia en cuanto a recaudación. Es decir, hay que utilizar demasiadas horas hombre para determinar por ahí focos de evasión que a lo que es la recaudación en definitiva, no sé si es tan rendidor como puede ser el rinde de un campo que se destina a exportación. Otro, por ejemplo, de los seguimientos que se hace, como yo les decía en el tema rural, con la trazabilidad de la mercadería, llegó hace 1 año y medio, 2, con el tema de la papa. Lo mismo, existe un registro en donde se hace un seguimiento desde el contrato de alquiler en adelante hasta el producto, desde que se alquila el campo para la papa hasta que la papa llega a la venta directa, hay todo un régimen de información para hacer el evento. La idea a futuro es que estos regímenes de información rurales se extiendan a todos los productos, no solamente a estos que le digo. Pero bueno, eso es en la parte de rural. Yo acá les hice algunos print de pantalla para que ustedes vieran o conocieran cómo son estos regímenes de información visibles en las páginas de AFIP. Nosotros entramos al ROI, al Registro de Operaciones Inmobiliarias, con nuestra clave fiscal, le damos de alta y ahí está la solapa de empadronamiento. La primera vez que uno ingresa se empadrona. Fíjense en una cosa que les quería contar. Lo que en este empadronamiento del registro de operadores inmobiliarios solamente pudieran hacerlo las personas que tuvieran algún código de actividad relacionado, ¿no?, a la venta inmobiliaria o a la locación, porque el régimen, ¿no?, es inmobiliario. Bueno, les cuento que yo me lo he hecho, es decir, hemos hecho simulacros en momentos de inscripciones, y yo con mi quit, que solamente tengo servicios jurídicos, me pude inscribir en el ROI, de hecho estoy inscrita en el ROI, y sin embargo no desarrollo ninguna de las actividades que estoy obligada. A lo que voy es que el sistema no hace ningún filtro respecto a la preinscripción que tenga el contribuyente al momento de inscribirse en el ROI. Hacerlo. Es decir, deberían inscribirse en el ROI solamente los sujetos obligados, relacionados a los códigos de actividad que yo les decía recién, ¿no?, que es la compra-venta inmobiliaria o las acciones. Lo cierto es que no, que con cualquier código de actividad que uno tenga dado de alta en AFIP se puede inscribir a este ROI. Sigue vigente, los decía el COTI, ¿no? Yo decía el Código de Oferta de Transferencia Inmueble sigue vigente, a través de ahí entramos al link y podemos sacarlo, y sigue, fíjense, que es locaciones y cesiones de inmuebles. Y cuando entramos, solamente nos permite la declaración jurada anual. Es decir, que hoy por hoy, el sistema AFIP, a través del ROI, prevé, ¿no?, la presentación de estas declaraciones juradas. Lo cierto, como yo les decía, estas declaraciones juradas están en base a la resolución general 2820 que yo les mostraba antes, que hoy está sin efecto a raíz de la factura electrónica. Entonces me preguntan, ¿y esto qué va a pasar? Es muy probable que se reflote para mí este régimen informativo de locaciones y cesiones de inmuebles, porque la página ya lo tiene previsto, todo el sistema. Con lo cual, o puede ser que inventen otro nuevo, pero lo cierto es que es muy, muy factible que cuando se organice un poco el tema de esta registración de activos, que se utilice la plataforma del ROI para hacerlo. Pero les vuelvo a decir, hoy por hoy, la resolución que genera la obligatoriedad de inscripción es la 2820, la factura electrónica no está vigente, y nadie puede emitir una factura que no sea electrónica, con lo cual no estaría en funcionamiento. Yo acá les muestro una captura anterior, es decir, antes de las reformas
de factura electrónica, fíjense en que teníamos locaciones y sesiones de inmueble y locaciones temporarias. Ahora fíjense que locaciones temporarias actualmente en la página FIP ya no está, ni siquiera está como para ingresar, fue eliminado del sistema. Después, cuando entramos podíamos darle de alta y de baja a los inmuebles, darle de alta y de baja a los contratos, generar declaraciones juradas o generar consultas. Todo ese sistema ya no está más en vigencia. Es decir, puede ser que se use esta plataforma y dentro de locaciones y sesiones de inmueble se genera esto, se genera el alta del inmueble, la consulta de contratos y las declaraciones juradas. Todavía no, es decir, todavía no está en funcionamiento. O puede ser, como les dije, que creen otro régimen de información distinto que el que existe en el ROI. Bueno, lo que habíamos visto, digamos que la obligación es de inscribirse en ingresos brutos. Y en el caso de la FIP, como cualquier contribuyente, yo puedo estar dentro del régimen simplificado si no me paso de un parámetro de parámetro de facturación. El locador presta servicios de locación, ¿bien? Con lo cual va a tener un tope actual de 1.739.493,70. Si supero ese monto, no puede estar en el régimen simplificado. Sí o sí tiene que emitir comprobantes electrónicos y va a tener que tener en cuenta si a razón de ese inmueble o de otros bienes que genere la obligación de inscribirse o no en bienes personales. ¿Por qué les digo esto? Porque si una persona no tributo y declara, por ejemplo, 2 unidades de explotación, 2 alquileres, lo lógico sería que con ese volumen de propiedades esté inscrito en bienes personales. Si no lo hace, es decir, si se inscribe solamente en monotributo, en el régimen general, y no en bienes personales, a la larga FIP, teniendo en cuenta el código de actividad, a la larga FIP lo va a intimar para que se presente y declare en bienes personales. Después también lo vamos a ver los topes y demás. Respecto al monotributo, son 11 categorías, voy de es A, B, C, D, F, G, H, I, y depende de cada categoría, voy subiendo las posibilidades de ingresos y de facturación. Además de eso, va subiendo el consumo de energía, los alquileres devengados, es decir, no es solamente los que yo tengo para mantenerme en un monotributo, sino también otros parámetros que permiten en su conjunto mantenernos o no dentro del régimen. Les hice acá acá tienen un cuadro, el cuadro básico del monotributo, en donde uno puede ver, depende de la categoría, de ingresos que puedo tener. La H es el tope de servicios de locación, más de la H no me puedo pasar. Y nosotros vamos a tener, como yo les dije, en el régimen simplificado, 2 componentes. El componente impositivo, que es IVA y ganancias, y el componente de seguridad social, que incluye aportes a futuro para una jubilación, obra social. El componente total nos permite acceder entonces a un régimen jubilatorio, a una obra social y al pago de los impuestos de IVA y ganancias. Todo eso con un total, siempre y cuando cumplamos estos parámetros. Fíjense que cada categoría va a tener un consumo de luz tope, va a tener un monto de contrato de alquiler, ¿bien? Es decir, no solamente yo me tengo que mantener en el tope de categoría de 1.700.000 pesos, sino que además no puedo consumir más energía, 16.500 watts en forma anual. No puedo pagar más contratos de alquiler por sumas que superen los 13.108,87. Es decir, yo puedo tener ingresos por debajo del 1.700.000, pero si mi contrato de alquiler anual supera los 313.000 pesos, pido el régimen simplificado. Si yo tengo ingresos por debajo del 1.700.000, pero consumo energía eléctrica superior al máximo de categoría, también me pueden régimen simplificado. Lo que voy es que, a efecto del régimen, no es solamente los ingresos, sino que hay otros parámetros que se tienen en cuenta al momento de determinar la permanencia en el régimen simplificado o no. Ahí les hice un detalle, digamos, por cada categoría, cuál sería el tope. Tengan en cuenta que todos los años esto se va actualizando. En el caso de ingresos, solamente son los ingresos facturados por la actividad locativa, o la que declare esta persona. Como tenemos 3 puntos de venta, 3 unidades de producción, puede ser que esta persona, por ejemplo, 2 alquileres y además declare una actividad profesional. Por ejemplo, declare servicios jurídicos y después 2 alquileres.
Las actividades tienen que respetar los parámetros del monotributo, si no, lamentablemente tendré que pasar al régimen general, el RI responsable inscripto. Los ingresos que yo no voy a tener en cuenta al momento de determinar mi permanencia no en el monotributo son los ingresos que no tienen relación con la actividad que declaro en el monotributo. Ejemplo, si yo tenía un autonombre mío y lo vendí, eso no es un ingreso que me va a generar la exclusión del monotributo. Si yo tengo una percepción de ingresos como donación de dependencia, esos ingresos no se van a acumular con el monotributo para generarme la exclusión. Lo mismo si soy un jubilado, por ejemplo, puede pasar que la asociada tenga propiedades y las alquile, es decir, tranquilamente puede mantener un régimen simplificado de monotributo y ser jubilado. Lo mismo un presidente va a tener sus ingresos como presidente de la sociedad y además va a tener su monotributo, en el caso que se mantenga, como yo le dije, los parámetros, puede mantener un monotributo por contratos locativos que declare. Esto es muy importante que lo sepan, ya que en el caso de que una persona está del monotributo y declare alquileres, y además él propiamente tenga una oficina para su desarrollo de su profesión, tenemos de los 313.108 pesos anuales, que mensualizado en 12 meses nos da 26.000 pesos. Esto significa que para permanecer en el locador no podría declarar que paga alquileres, él paga alquileres por sumas mensuales superiores a los 26.000 pesos. Es un poco extraño que un locador utilice un local comercial para las locaciones, pero podría darse el caso. Estos son de los parámetros, digamos, que hay que tener en cuenta. La superficie, tenemos un tope de 200 metros cuadrados. En el caso que tengamos un local afectado a los alquileres, para desarrollar la actividad sería eso. Y una de las obligaciones, tanto para monotributos como para responsable inscripto, es que los comprobantes tienen que mantener en su poder por el término de 5 años. Yo esto se los voy a decir muy general, porque creo que a medida que fuimos avanzando en los cuadritos, ¿no? Cada una de estas situaciones dentro de las categorías y los ítems que les marqué, si yo no lo cumplo, genera la baja. Es decir, si yo facturo más del tope, me van a generar la exclusión. Si yo pago alquileres por sumas superiores a los que me dice la legislación, voy a estar excluido. Lo mismo lo mismo en los alquileres. Esto es muy importante referente a los gastos. También se genera la exclusión del monotributo cuando realizo gastos o adquiero bienes que son inconsistentes de alguna forma con los ingresos que uno percibe. Eso hay que estar muy, muy cuidadoso al momento, por ejemplo, de ya sea, por ejemplo, comprar una propiedad, comprar un auto, un bien registrable, que hacer un previo de si puedo justificar o no esa compra, porque el solo hecho de generar este gasto en exceso, si yo no puedo justificar que lo hice con ahorros que ya tenía, esos que son por fuera del monotributo, puedo también estar excluido del régimen. En el caso de movimientos bancarios, que todo está cruzado, con lo cual cualquier información bancaria que haya, el fisco la tiene. Yo no podría tener movimientos bancarios que superen el tope de categoría tampoco, porque que uno no solamente los ingresos que tiene los tiene percibidos bancariamente, ya sea por cheque o transferencia, sino que uno maneja percepciones en efectivo. Lo cual también existe la presunción de que si yo manejo 1,5 millones de pesos en el banco, digamos, AFIP va a presumir que arriba de ese tope de categoría del 1.700.000 porque he percibido ingresos en efectivo. Los de esta actividad ya se los dije. Esto es muy importante también como exclusión de que muchas veces muchos tratan de irse a una categoría más alta, sino que se desarrollan actividad de compra-venta de cosas muebles para estar en una categoría que les permita mayor facturación. Lo cierto es que si esto pasa, también son excluidos del régimen y por 3 años no se puede volver al régimen general. Uno de los puntos más comunes es el tema de los gastos, las compras y gastos. Tenés un tope del 40%, es decir, que no podés generar, los compras más los gastos no pueden superar el 40% de tus ingresos. Yo les hice un ejemplo ahí por tope de categoría de 1.700.000 pesos, sería que yo no puedo tener compras más gastos que superen los 695.000 pesos o los 57.000 pesos mensuales.
Esto hay que tener muy en cuenta porque hay que tratar de lo que es bancalizar, que es compra de bienes registrables, tratar de manejarse por valores por debajo de esto para que no genere una exclusión. Ahí tienen un ejemplo, en el caso de uso, es decir, que no por el hecho de haber adquirido, por ejemplo, un auto de un valor X, me genera la exclusión del régimen. Si yo puedo, por ejemplo, que tenía un auto adquirido con anterioridad, el cual vendí, y esa venta me produjo un ingreso, entonces yo únicamente tendría que justificar ante la diferencia que puse entre la venta del auto y lo que me salió el auto nuevo. Y eso tendré que ver si lo puedo justificar con el monotributo o si lo puedo justificar de alguna otra forma, ya sea ingreso en relación de dependencia o un mutuo, una prenda. Pero lo cierto es que está previsto esta situación de poder acreditar, en el caso de los bienes registrables, la existencia de un ingreso anterior. Porque es muy importante, digamos, no solamente mantener un régimen simplificado, sino que sea creíble, porque si en el caso que nosotros durante los años que estemos, el locador informando las locaciones, si está informando, por ejemplo, locaciones al 50%, al 20%, al 40%, lo que fuera, para mantenerse en un régimen simplificado, muchos utilizan la método de tener un contrato en blanco y pagarés, o un contrato en blanco y documentos, ¿no? Entonces, de esa forma, solamente declaran lo que está declarado en el contrato, pero lo que fuera no lo declaran. Lo cierto es que, generada esa situación en donde AFIP detecte esta irregularidad, detecte realmente que esta persona está percibiendo ingresos por los declarados y queda fuera del monotributo, desde la fecha en que AFIP lo detecta, esta persona va a tener que retrotraerse impositivamente. ¿Qué significa esto? Que si estamos en el año 2020 y AFIP detecta esta irregularidad a partir del año 2018, AFIP lo que va a hacer es, la totalidad de los ingresos del locador del 2018 los va a gravar al 21% de IVA, y va a haber un estimativo de impuesto a las ganancias. Y hoy, 2020, voy a tener que pagar 2018 y 2021% de todo lo facturado del 2018 y 2019. Caro, se cortó. Bueno, la perdimos a Caro. Veníamos demasiado bien. Caro, perdón. Veníamos bien. ¿Ahí? Venías bien, pero... Yo estoy. ¿Volví? Volviste. Volví. Vuelvo con, no sé hasta qué punto. 2 minutos antes. ¿Qué fue lo último que te acordás que dije, Vero? No, ya a ver, Leo, ayúdame, porque ya me perdí yo también. Ya. Bueno. Menos de 2 minutos, 1 minuto. Lo que yo es que si yo tengo una inspección, y soy monotributista, el locador es monotributista, viene una inspección y detecta ingresos superiores al año 2008, va a tener que pagar IVA y ganancias del 2008. Para acá, más intereses. ¿Me siguen? Es decir, si yo, por ejemplo, imagínense, tope de teoría, tenía 1.700.000 pesos, ¿no? Y solamente pagué monotributo, voy a tener que pagar el 21% de ese 1.700.000. Con más, ¿me siguen? Es decir, realmente hay que cuidarse en el caso del monotributo, porque la caída del régimen con efecto retroactivo es inmensamente muy caro y las deudas son muy difíciles de pagar. Además del impuesto, es decir, además de que voy a tener que pagar IVA y ganancias para atrás, se genera otra situación, que es la multa. Por ejemplo, a mí me da una determinación y me dicen que yo, del 1.700.000 pesos, ¿no? Del 1.700.000 pesos, me daba un IVA a pagar, supongamos, de 100.000 pesos. 100 pesos fueron en el año 2018. Yo voy a tener que pagar los 100.000 pesos más intereses del 2018, del 2019 hasta el 2020. ¿Me siguen? Sobre eso, además, voy a pagar una multa. ¿Qué es? Sobre esos 100.000 pesos voy a tener una multa que puede ser de 100 veces esos 100.000 pesos o hasta 6 veces 1.000 pesos. Depende de qué. Depende si el fisco considera que lo mío es meramente una omisión impositiva o hay una defraudación fiscal. ¿Por qué les digo eso? Porque si el fisco, por ejemplo, dice que yo tengo contratos de alquiler en blanco para mantenerme en el régimen simplificado, pero tengo pagarés aparte, que no los declaro y que los tengo en negro, se descubre, es una defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque hay una ilusión, hay un engaño,
hay una maniobra ardidosa por parte del locador para no declarar eso. Entonces ante esta presunción, el fisco no me va a decir, bueno, una multa omisión, que es 100 veces el impuesto, sino que me va a decir defraudación fiscal y me puede sancionar, me puede sancionar con 2, 3, 4, 5 a 6 veces de impuesto. Lo que voy es que las multas son muy graves en el caso de una falta en la declaración de los ingresos, y generalmente el fisco tarda en venir. No me va a venir el 2020 a buscar el 2020, lo más seguro es que me venga el 2020 a buscar 2008, 2018, 2019, y eso con más interés se hace algo que muchas veces que situación imposible de pagar, salvo que, bueno, que surja una moratoria o algún plan de facilidades de pago. Yo lo que le decía, y por 3 años no se puede volver. Y tenés un costo diario, porque vos antes pagabas solamente la cuota del monotributo y a partir de ahora, cada vez que un contrato de alquiler, vas a pagar el 21% sobre ese contrato de alquiler, y le cambias la regla también de juego al locatario, porque el locatario no te cuenta ese costo más que ahora va a tener. Imagínense que yo tampoco le puedo trasladar, en el caso que yo tenga una rectificativa y cambie de régimen al 2000, yo no le puedo volver a facturar el 2018 al locatario y decirle, bueno, ahora me pagás el 21% con el 2018 y 19 no me pagaste. Impositivamente las exclusiones se publican en la página de AFIP y además uno recibe en el domicilio electrónico los motivos de la exclusión. Se genera la posibilidad de ejercer un descargo, también vía online, se carga, la respuesta también la tenemos ahí, eso podemos recurrir o no a la justicia en el caso que lo consideremos. Bueno, no estamos más en el monotributo, no entra el locador en el monotributo, tiene que entrar al régimen. En ese caso va a estar grabado con IVA y ganancia, que un poquito ya lo vimos, tiene que emitir comprobantes electrónicos y genera una carga impositiva y una obligación fiscal mucho más estricta que el régimen general. Tengan en cuenta que en el caso del IVA solamente estarán exentos los de destino casa habitación. Los destinos comerciales, los destinos turísticos van a estar siempre alcanzados con el IVA. En el caso del locador, sea responsable inscripto, va a tener que generar la factura masiva, es decir, por ejemplo, un contrato de locación de 20.000 pesos por mes va a ser 20.000 pesos por mes más el 21% de IVA. Todos los meses va a presentar una declaración jurada en donde se va a tener el crédito débito fiscal. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener una factura locativa por 20.000 pesos, voy a tener facturas, por ejemplo, de compras, voy a tener facturas relacionadas o no a la actividad, en donde yo voy a tener que hacer el crédito débito fiscal. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un IVA a pagar ahora de 10.000 pesos y tengo facturas de compra con un IVA pagado por 5.000 pesos, voy a dar la diferencia entre estos dos. No voy a pagar los 10.000 que dice mi factura, sino voy a pagar los 10.000 menos los 5, el saldo va a ser 5.000. Si las facturas que yo tengo con el crédito fiscal en el débito fiscal, lo que voy a tener es un saldo a favor que lo voy a poder prorratear y pasar a meses futuros. Depende de dónde tenga el origen este saldo a favor, yo lo puedo utilizar exclusivamente para mis declaraciones juradas mensuales de IVA o se pueden trasladar a otros impuestos. Pero bueno, es un tema muy específico de contador que no es la idea que lo sigan, pero sí que sepan cómo funciona la presentación de la declaración jurada y pago se hace mensualmente y además después se hace una presentación anual. Acá está la explicación que yo les decía dentro de los débitos y créditos, ya sean saldos técnicos o saldos de libre. Que bueno, esta persona en ganancias va a estar inscrita en autónomos. En el caso de ganancias es una declaración jurada anual, es decir, que lo que yo hago es mes completo, año, si terminó el año 2019, y en junio del año 2020 voy a declarar mis ingresos del 2019, me permite ganancia deducir los gastos relacionados a mi actividad,
¿Qué significa esto? Que si yo tuve ingresos en el año por 2 millones de pesos, voy a poder deducir, por ejemplo, todos los gastos del locador, ya sea, por ejemplo, los gastos de mantenimiento, los gastos de pintura, puede declarar cualquier otra cuestión relacionada o permitió generar esa renta. Por ejemplo, tuvo que acondicionar ese local, tuvo que comprar un calefón nuevo, tuvo que comprar una cocina, todas esas cosas las puede deducir de ganancias al momento de la liquidación. Además, también el impuesto a las ganancias permite ciertas deducciones que son personales o no. Por ejemplo, si estoy casado, si tengo hijos, si tengo un familiar a cargo, son gastos que yo puedo ir descontando, que la ley presume que de mis ingresos los utilicé para eso y me permite deducir. ¿Por qué hace esto? Porque lo que genera el impuesto es que yo voy a pagar impuesto a la ganancia no sobre gastos, sino realmente sobre el resultado de ganancia que fue disponible. La ley lo que presume es que yo de los ingresos que tuve gastos para generar esos ingresos. Entonces yo no tengo que pagar impuestos sobre los gastos. Tengo mis ingresos, les descuento los gastos y solamente voy a pagar ganancias sobre esa diferencia. Como en realidad que se generen muchos gastos para tener una menos base de impuesto, es decir, mientras yo más gastos tengo que deduzco, va a ser menor la base de cálculo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos tratan de abultar esos gastos y tratar de meter gastos que quizás no tengan relación con la actividad. Por eso el fisco los controla tanto. Por ejemplo, yo tengo 2.000 de facturado. Claro, se volvió a cortar. Y quedaste en 2.000 de facturado. Ahí escuché perfecto. Caro. Se nos fue. Yo no puedo colaborar. Otra vez. Caro, y quedaste en 2.000 de facturados. Para que no me retes que no te escucho. Bien, bueno, entonces yo tengo eso facturado. ¿Qué hace la gente habitualmente? Genera gastos, para que el impuesto a la ganancia me dé menos a pagar. Es decir, yo tengo facturado 2 millones. Generé gastos 800, entonces el impuesto se aplicaría solamente sobre 200.000 pesos. El fisco lo que hace es controlar mucho los gastos que yo estoy deduciendo, para llevadas, por así decirlo. Es muy común las infecciones relacionadas a estos gastos. Por eso hay como unas deducciones que están medidas, que puedo hacer y que no puedo hacer. Hay ciertos jueguitos que el contador puede hacer y otros que no puede hacer. Porque, por ejemplo, dice, bueno, me traes todo lo que gastaste en vestimenta. Y no, ¿viste? Lo que te pusiste en pilcha no lo podés deducir de impuestos. ¿Bien? Te fuiste de vacaciones. Y no, las vacaciones no las podés, el pasaje no podés deducir de impuestos. Es decir, hay ciertas cosas que uno no puede hacer. Es decir, cosas que se pueden deducir como gastos y cosas que no se pueden deducir como gastos. Hay algunas que son solas que podemos y otras que no se pueden. ¿Bien? Pero lo cierto es que se genera este juego con el impuesto a las ganancias al momento de la deducción. Siempre tengo que tener factura de todos los gastos, no los puedo deducir, esto es algo casi básico. Las deducciones van a tener un todo, se van actualizando, es decir, es la ley la que nos dice, si tenemos un hijo, ¿cuánto gasté en ese hijo? Imagínense que me permiten en el año deducir 58.000 por un hijo. No son ni un mes de mantener un hijo 58.000 pesos. Y es lo que la ley de ganancias presume que a mí me sale mantener un hijo. Es decir, los dos muy irrisorios. Si nos permitieran realmente descontar toda la hora social, descontar todo el colegio privado, descontar todo lo que le compramos a los chicos para que vivan, pagaríamos ganancias. Pero no se puede. Únicamente se puede deducir lo que dice la tabla. Esto es cómo se calcula el impuesto. Hay una tabla progresiva, que es, mientras menos ingresos, menos alícuota. A medida que van sus ingresos, tengo mayor cantidad de alícuota a pagar. Por lo general, fíjense, que a partir de los 760.000 pesos ya estoy en la alícuota más alta desde el 35%. Es decir, que cualquier ingreso medio que tenga una persona por alquileres va a estar en una alícuota alrededor del 30% de impuesto a las ganancias. Ahí tienen un estimativo, perdón, dice abogado, no lean abogado, sería locador. A ver, esto es locador, ¿se entiende? ¿Qué dice acá? Es locador, un contribuyente, ¿bien?
yo tengo un locador que declara locaciones. Declara locaciones por 1.700.000 pesos. A ese 1.700.000 pesos, yo puedo deducirle estos gastos relacionados a la locación. Contados esos gastos de la locación, Caro, te nos fuiste otra vez. Quedaste en contados de los gastos de locación. Ahora estoy atenta. Yo tengo una base, exacto, yo tengo 1.700.000 pesos. Pará, Caro, que te nos fuiste. Quedaste en contados de los gastos de locación. No me agarras, bueno, desatenta. Yo tengo 1.700.000 pesos, le voy a descontar los gastos, ¿no? Yo hice un aproximado. Yo creo que tenés que salir a gritar otra vez a que paguen todo en tu casa. Me parece que Guillermo y puso Netflix. Voy a ver. No se conecten a los celulares. Esta es la vida real. Es la vida real. ¿Y ahora? Y ahora te parece que estamos bien. Te hizo efecto el grito. Primero, fíjense que dice abogado, no, es locador, para no confundirse. Igual veces es lo mismo. Si yo tengo ingresos por 1.700.000 pesos, deduzco los gastos. Esos gastos me da 1.200.000 pesos. Sobre ese 1.300.000 pesos voy a deducir otros gastos que sería, por ejemplo, autónomos, que sería aportes, ¿no? A una jubilación futura. Deduzco algún gasto básico que tengo, sepelio, una prima de seguro, mi obra social, y hijos, no tengo esposo a cargo, no tengo ningún familiar a cargo. El mínimo no imponible es lo que el Estado presume que yo necesito para vivir. 123.000 pesos anuales, el fisco dice que yo puedo vivir. Pero bueno, es lo que me... y hay ciertas deducciones que me permite la ley. Lo que hicimos acá en un ejemplo es deducciones básicas, ¿no? Las deducciones que el locador podría tener. Eso me da a ingresar 110.000 pesos de declaración jurada de ganancias. Ahora, fíjense lo de al lado. Yo comparo lo que me sale ser inscripto en IBI Ganancias y lo que me sale ser un monotributista. Con los mismos ingresos, con 1.700.000 pesos, un monotributista tiene un costo impositivo menos de 200.000 pesos, redondea 200.000 pesos. Por lo mismo, el responsable inscripto va a tener un costo impositivo de 610 pesos. Es decir, la diferencia entre el régimen simplificado y el régimen autónomo es muchísima. Por eso es que uno conviene mantenerse dentro del régimen simplificado y no dentro del régimen autónomo. La diferencia es muy grande. Lo cierto es que si un locador tiene 3 locales en alquiler, declara los 3 locales, ya tiene un tope, no va a poder moverse mucho, y tampoco va a poder moverse mucho en el monto de alquiler. Va a tener que mantener esos 3 locales a una suma que no le supere el 1.700.000 pesos. ¿Me sigue? Es muy difícil para un locador con más de un local en alquiler en el régimen simplificado. Pero bueno, habrá que encontrarle la vuelta, por así decirlo, para que se mantenga, ¿no? Lo que decía es de bienes personales. Además, si soy locador, voy a tener que me declaro que tengo este inmueble en alquiler, por ende tendría que estar en bienes personales. Se paga una vez al año, es anual. Está alcanzado todos los bienes del país y también los bienes que se encuentran en el exterior. Paga tanto personas físicas como las sucesiones. Alcanza todo lo que supere todos los inmuebles, todos los bienes registrables. Solamente va a estar excluido la casa habitación hasta los 18.000, hasta los 18 millones, después está todo está alcanzado por bienes personales. Ahí les pongo las alícuotas, cómo van modificándose.
Es decir, el monto mínimo que pagaría bienes personales actualmente es de 2 millones de pesos. Les digo por qué, porque estamos hablando del 2019 que vence en el 2020. El 2020 que vence en el 2021 todavía no lo vamos a tener sino hasta fin de año. ¿Bien? Solamente no va a estar alcanzada la casa habitación, inmuebles iguales o inferiores 18 millones. El resto está todo alcanzado. Bien, fíjense que a los valores que tiene es muy fácil llegar con un departamento, ya llegás, a veces hasta con un departamento solo también ya llegás. Las alícuotas son del 0,50 y van aumentando al 1,25. En el caso de inmuebles en el exterior, las alícuotas es del 1,25%. Fíjense que en el exterior todo se modifica, pasamos del 0,25 pasamos al 0,70 y del 1,25 pasamos al 2,25. Salvo que los vemos. Si los bienes en el exterior los repatriamos, por ejemplo, moneda extranjera, en ese caso yo voy a empezar a pagar la alícuota de moneda nacional y no la de moneda extranjera. Respecto a factura electrónica, todos están obligados a facturar y no existe ninguna excepción. En el caso que uno no facture, tengo una sanción de clausura de 2 días. Y no hay multa, es directamente clausura. Con respecto a, digamos, la situación actual, el jugador se quiere inscribir ahora, lo hace todo virtual. En el caso que tenga que declarar locaciones vencidas, es decir, que se inscriba ahora, pero declare años posteriores, años antes, en ese caso va a tener facilidades de pago, hay una moratoria vigente en 120 cuotas, todo lo que es suspensiones y bajas de oficios vendidas, y lo que es presentación de ganancias y bienes personales, IVA, se van prorrogando mensualmente y demás. Ejecuciones fiscales están suspendidas, los certificados PYME se renuevan automáticamente. Y esta es la moratoria que tenemos hoy vigente, que es de 120 cuotas, pero condona multas, hay una condonación de intereses, en el caso de penal tributario también extingue penal tributario. Es una moratoria que, si bien viene desde el año pasado, terminó ayer y hoy está vigente una nueva que más o menos tiene los mismos parámetros. Es decir que hoy es posibilidad de regularizar deuda impositiva a un costo relativamente bajo. Y esto es muy importante. Los corredores públicos como intermediarios están autorizados para emitir facturas por el locador, por cuenta y orden del locador. Es decir, que como intermediario pueden emitir esta factura. Lo importante es que sepan es que este martillero corredor público que emite esta factura no está previsto que pueda discriminar este importe de declaración. ¿Qué voy con esto? Martillero monotributista que factura por cuenta y orden, el sistema de factúrica va a contabilizar la totalidad de esa factura emitida. No va a discriminar que sea por cuenta y orden. Hay que tener mucho cuidado porque si el martillero discrimina, puede ser que se encuentre excluido o simplificado porque está facturando por orden cuarta de un tercero, pero el sistema no lo contabiliza de esa forma. Lo mismo el martillero, que además de facturar por cuenta y orden, utiliza su cuenta para depósitos del locador. Pasa lo mismo. Él tendrá que depurar esa cuenta bancaria para acreditar que ese dinero no es suyo y que es... Lo cierto es que es muy difícil tanto depurar la cuenta bancaria como depurar la factura electrónica. Y puede ser que el martillero, por hacerle un favor al locador, entre esa situación, se encuentre en un problema que sea un problema impositivo, genere una inspección al martillero público y que después no pueda trasladárselo al locador. Mi recomendación es no facturar por cuenta y orden. Hacer que el locador se inscriba con un monotributo y que facture, pero no utilizar la cuenta del martillero y del corredor público para las locaciones, ni para las locaciones. A la larga le va a traer problemas al martillero, perdón, pero a la larga les va a traer problemas. Es mejor que cada locador encuentre el modo de realizar su situación impositiva antes de trasladarle un problema al martillero y corredor público. Bueno, como les decía, hoy es muy fácil, facturan desde el celular, facturan desde la tablet, facturan desde cualquier aplicativo móvil.
una vez que uno tenga el alta, factura electrónicamente. Bueno, yo calculo que todos ustedes ya tendrán alguna experiencia respecto a factura electrónica, es un régimen muy sencillo, no es para nada complicado. Fíjense en que en la emisión de factura electrónica les piden los datos, ¿no? Les van a pedir los datos del locador, del locatario, los datos del inmueble, es decir, en esa factura electrónica va a haber datos que van a ser las veces información de ese seguimiento de locación que antes lo teníamos con el ROI. Lo que yo les decía antes, la factura electrónica genera unos datos adicionales de exclusión general que hacen que no sea necesario hoy por hoy el cumplimiento del ROI. No sé si se entiende esta idea. Creo que sí. En el caso de locador, que haya varios, solamente puede uno emitir la factura, que emita la factura tiene que seguir emitiéndola. Antes se permitía las sociedades de hecho o irregulares, le dabas de alta a una sociedad de hecho, ¿no? Entonces facturaba esta sociedad de hecho y no facturaba a la persona física. Eso ya no se permite, con lo cual, si son dos condóminos, uno factura por dos. No está previsto la posibilidad de dividir la facturación. En el caso de locatarios que quieran deducir los alquileres del impuesto a las ganancias, cuando están en relación de dependencia, solamente lo van a poder hacer en el caso de que sea un destino de vivienda y que no tengan otro inmueble. Es decir, si yo alquilo, estoy en relación de dependencia, yo alquilo, pero tengo un inmueble, no puedo deducir el gasto de vivienda de mi declaración jurada de ganancias. El inquilino tiene que, es decir, el inquilino, ya sea que para que quiera deducir este gasto, ¿no? Va a tener que informarlo a través de la página de AFIP, que es el CIRADIG, en donde se cargan todos los datos referentes a las deducciones que el trabajador quiera que deducir de la liquidación del impuesto a las ganancias. Es fundamental, obviamente, tener el contrato de alquiler, que este contrato de alquiler esté declarado, y es fundamentalmente que la factura que a mí me emita el locador esté electrónica y cumpla con los requisitos de AFIP para poder deducirla. Muchas veces por eso es que los martilleros hacen la factura por los locadores para que el inquilino pueda adquirir el alquiler de la liquidación del impuesto a las ganancias cuando la liquidación anual. Pero lo cierto es que no es que el locador la emita y no el inquilino. El inquilino obviamente va a poder verificar, que es lo que yo les decía antes, lo que dice la ley respecto a la obligación de denuncia. Cualquier inquilino puede denunciar un contrato de alquiler, no hace falta que lo diga la ley. Pero, es decir, es más, hasta hay inquilinos que terminan la locación, enojados con el locador, hacen denuncias de los contratos de alquiler únicamente para complicarle la vida al locador. Además, los inquilinos pueden corroborar que los contratos que le emita el locador sean genuinos en la página de AFIP, y tenés un tope de deducción. Es decir, el empleado que quiera deducir el contrato de alquiler no va a poder deducir más de 85.848 pesos en la declaración jurada de ganancias que vence en junio de este año. Lo que sería equivalente a que el tope, ¿no?, anual es eso, o no los 8.000 pesos mensuales. Eso sería el tope que no podría deducir de contrato de alquiler. Pero bueno, no es todo el contrato de alquiler, pero bueno, el momento de la deducción del impuesto a las ganancias y colabora al momento de la retención, porque muchas veces los empleados se les hace muy difícil acreditar gastos para no pagar impuestos a las ganancias o pagar menos impuestos a las ganancias. El hecho de tener una factura del contrato colabora. Creo que no hay mucho más. Así que, Vero. Millones de preguntas. Pregunta recurrente, Caro, ¿qué pasa con el jubilado? Tienen un problema. Hay tres cuestiones que son recurrentes. El jubilado, los condóminos y las sucesiones no inscritas. Jubilado se tiene que inscribir. Se escribe en monotributo, si puede, OP,
o va a ir a régimen general si no le da el tope. Y no le modifica su condición de jubilado. Eso te dice, ay, cobro la mínima, me la van a sacar. No, jubilado es un beneficio previsional que no se superpone con los alquileres. Así que el jubilado va y se inscribe y factura. Bien. ¿Condóminos? Condómino, lo que yo les explicaba antes. Les decía, antes se prevía las sociedades irregulares, el condómino se daba de alta y facturaba como si fuera un tercero, como una persona distinta a los integrantes. Eso ya no se puede hacer. Se modificó al modificarse la ley de sociedades, no explicarse la ley impositiva del año 2017, no se puede hacer. Solamente se da, entonces, factura uno y se da de alta uno. ¿Bien? El mismo que factura todo el año. Es decir, no puedes decirle, bueno, yo y mi hermano, por ejemplo, mi hermano y yo. Es decir, vos facturas enero, yo febrero, el otro marzo. No, tiene que facturar relativamente. Si no, la otra también es hacer el contrato de alquiler y dividirlo. Es decir, que se me ocurre, es decir, declarar un contrato de alquiler y otro contrato de alquiler y dividirlo para que no te supere el límite. Pero lo cierto es que en el caso de condóminos, uno solo es el que tiene que facturar y el que factura siempre. No podemos alternarnos. Bien. Sucesión es lo mismo. Vos tenés una sucesión, vos sos, es decir, a diferencia judiciales, vieron que nosotros tenemos la figura del administrador de la sucesión. Bueno, eso no, fiscalmente no funciona así. La persona que se muere y al día siguiente la AFIP carga sucesión con un número de quit. ¿Me siguen? Es decir, que esa sucesión va a tener un quit y va a seguir declarando. Justo eso nos preguntaban, Caro, si en una propiedad con declaratoria de herederos puede uno solo de ellos, digamos, asumir la tributación. Sí, se puede. La declaratoria es decir, llevas la declaratoria de herederos y vos lo que hacéis pero ahí tenés un condómino. Claro. Es decir, te vuelvo a decir, no van a facturar la mamá y los dos hijos, no van a facturar los tres, va a tener que facturar uno. Claro. A mí me parece más simple mantener la sucesión. La AFIP te permite, mientras que vos no declares la existencia de la declaratoria de herederos, de partición, de nada, seguir con la sucesión de papá, así decirle, con el quit. Y sigue todo igual, seguís declarando todo con la sucesión de papá. Bien. Si no, lo declarás como... Y si no, cuando hay partición, ya con la partición te das de alta vos. Es decir, si yo, por ejemplo, digamos, en la parte que con el local, que se alquila, lo voy a declarar yo ya como propietaria del local, como heredera, ¿bien? Pero no, ni como administradora, ni como la sucesión de papá, porque está la titular. No se olviden de algo, fiscalmente la titularidad no es titularidad registral. Lo mismo que fiscalmente la sucesión no implica declaratoria de herederos. Desde la muerte es la sucesión para el fisco. Desde la muerte se crea la sucesión de papá con el quit. Y sigue así hasta que los hijos, digamos los herederos, distribuyan y se presenten en AFIP con esa distribución y tomen a su cargo cada uno de los bienes. No, seguís con la sucesión de papá. Bien, y en el caso del jubilado, ¿paga los 3 componentes del monotributo? Esa es básicamente la duda que tienen. Es decir, al tener PAMI y tener la obra y ser jubilado, pagás solamente el componente impositivo. IVA y ganancia. Impuesto de sellos, pero creo que lo tratamos esto, cuánto se paga, porque en realidad en la provincia de Buenos Aires, todas las provincias tienen regulaciones distintas. Provincia de Buenos Aires, depende espera que vuelo para atrás, creo que tengo la filmina. Es en provincia de Buenos Aires y depende, que me fijo dónde lo tengo sellos. Depende del tipo de contrato, lo que va exento, vivienda única y familiar, está exenta hasta un determinado monto, superando ese monto está todo grabado, temporales está grabado al 5%, comerciales están grabados al 5%, y lo único que tenés, digamos, que no está grabado es cuando es destino único y familiar, hasta un anual que se va actualizando, que si no me equivoco son 296.000 pesos anuales. Hasta ese tope está exento, superando ese tope no estás exento. Yo Bien. no te lo puse acá, ahora me di cuenta. Pero si lo tengo, te lo paso. Genial.
Crédito hipotecario, ¿hasta cuánto se puede deducir en ganancias? Los intereses, ¿verdad? ¿Se pueden deducir del crédito hipotecario? Tenés un tope de deducciones que van cambiando. No podés, es decir, el tope es fijo, no importa el monto que tengas no importa el monto que tengas de la hipoteca. Y todos los años se va cambiando. Pero eso, bueno, es más que una cuestión más contable. Bien. Otra pregunta es, si uno está inscrito como profesional en el monotributo y a la par percibe locaciones, ¿se suman los montos de ambos ingresos? ¿Hay que inscribirse también en otra categoría de prestación de servicios? ¿Uno está inscrito como? Como profesional. Por ejemplo, un abogado está inscrito como profesional y además percibe locaciones. Vas a tener una actividad, que es el servicios profesionales, servicios jurídicos, y el código de actividad de locación, de servicios locativos. Bien. Lo de los herederos. Códigos de actividad distintos. Bien. ¿Se pueden deducir en los gastos los honorarios del contador que liquide monotributo de IVA al locador? Si son los gastos referidos a la actividad, si solamente te está liquidando, los pasar. Y sí, los podés pasar. Servicios profesionales afectados, es un gasto relacionado a la... Es un gasto, no, lo que pasa es que es un gasto no está relacionado a la actividad propiamente, relacionado a la liquidación de impuestos, pero no es un gasto necesario para mantener y conservar la ganancia grabada. Podés tirarlo, pero es muy probable que te lo impugnen. Porque vos imaginate que no es para mantener la fuente de ingreso. Vos lo que podés deducir son los gastos para mantener la fuente de ingreso. Yo puedo deducir, porque tuve que pintar el local para mantener un buen canon locativo, ¿me entendés? Voy a deducir tuve que cambiar las plomerías para poder mantener ese local en alquiler. ¿Bien? Ahora, el gasto del contador no es un gasto tan directo. Es decir, lo pasás, pero puede ser cuestionable. Bien. ¿Quién tiene que registrar en el TIR al locador? No es en el de contratos rurales. Verónica. A ver si Verónica nos ayuda. ¿Qué es lo que Sería, lo hace el contador, es decir, vos declarás el contrato de alquiler, el locatario declara el contrato de alquiler y declara todo lo que tenga que ver con ese contrato de alquiler. ¿Por qué? Porque ese contrato de alquiler va a tener relación después con la autorización que te den para la exportación. Bien, lo que pasa que sí o sí es un seguimiento. El locador va a tener que estar inscripto, sí o sí, porque vos esa factura la estás presentando. ¿Me entendés? Algo que no queda claro, Caro, que yo te lo pregunté la otra vez porque surgía la pregunta en los foros. El RIPTE no tiene nada que ver con la registración que prevé la nueva ley de alquileres, ¿verdad? Y todavía, ¿viste esa famosa registración que tenían antes? Porque el ROI. El ROI, perdón. No tiene nada que ver, algo parecido. Bueno, el ROI no tiene nada que ver con la registración que estamos con la nueva ley de alquileres, ¿verdad? Y lo que está en AFIP reglamentado es el ROI. El ROI está desde el año 2006. Bien. La nueva registración... El ROI existe desde el año 2006. Que no es la registración que prevé la nueva ley de alquileres, ¿verdad? No se sabe. Bien. Lo cierto es que el locador que emite factura electrónica no está obligado a cumplir la 2820. Es decir, no está obligado a cumplir el régimen de registración, porque emite factura electrónica. ¿Bien? Es decir, el régimen de locaciones informativos quedó derogado, la 2820 quedó derogada por la factura electrónica. Ajá. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todos los datos que vos cargabas en ese registro, lo cargas en la factura electrónica. Bien. Bien, ahora, con la nueva ley de alquileres, junio 2020, que habla de un deber de información, hay que ver si no se refloja. Digo, vos fijate lo que yo te mostré. Está el registro de operadores, está el régimen de información de locaciones urbanas y rurales. Está la declaración jurada anual. El sistema está preparado para eso. Lo cierto es que, si hoy por hoy, la resolución por la cual se implementaba no está en vigencia, que es la 2820, por la factura electrónica. ¿Bien?
Entonces, si yo celebro no termina de quedarme claro a mí, me parece que a todos. Si yo celebro un contrato de locación hoy, ¿sí? Hago el contrato con las pautas de la ley nueva. ¿Dónde lo registro para cumplir con la obligación fiscal? Más allá de facturarlo, de pagar y demás. No, si vos hoy lo tenés que facturar. Sí, Hoy lo tenés que facturar. de siempre. Eso, de hecho, no sé así. Eso lo tenés que facturar. Ahora, te voy a decir, el registro de locaciones urbanas es por las 2820, que si vos emitís factura electrónica no tenés obligación de cumplirlo. Y no se creó un nuevo régimen informativo que obligue a las personas que emitan factura electrónica igualmente presentar este régimen de información. Bien. Qué lío, porque le vamos a tener que decir al juez que en realidad no cumplimos porque emitimos factura electrónica. En realidad es así, porque la resolución te lo dice. El régimen no es aplicable para los que cumplan con la factura electrónica. Te lo dice el texto de la resolución. Bien, bien. Es decir, para ustedes tienen que dividir una cosa. Una cosa es una ley del Congreso, es una ley, lo que dice, y otra cosa es que eso se reglamente en AFIP. Para que te des una idea, sale una ley de moratoria, ley que diga que tienen que dar planes de pago y financiamiento y que tienen que condonar la deuda de la gente. Sale la ley, ¿bien? Ahora, eso tiene que pasar AFIP, lo tiene que reglamentar, tiene que largar la resolución general, la instrucción y generar el aplicativo en el sistema. Es decir, no es porque salió la ley, AFIP sale corriendo y le hace legislador. No. O, por ejemplo, cuando el otro día que hablamos del tema, por ejemplo, del POSNET, desde el año 2001, que es obligatorio por ley, decreto, el uso de POSNET, ¿bien? Y aceptar medios electrónicos de pago. La AFIP nunca lo controló hasta el año 2015. Es decir, una cosa y otra cosa es fiscalmente. Como ha pasado que el fisco ha controlado situaciones que legalmente no estaban para que las controle, ¿bien? Y ahí vemos si es constitucional o no. ¿Y quién no está Pero lo cierto es que hay un delay. ¿Y quién no está obligado a facturar electrónico? Nadie, todos factura electrónico. Todo. Universo de contribuyente factura electrónico, todos. Bien, o sea que no existe ya la factura manual. Bien, entonces con que factura electrónico en principio, o sea, lo que quiere AFIP es recaudar. El registro es una consecuencia de la recaudación. A ver, si yo me inscribo como locador y facturo el caución, ya lo estoy declarando. Si yo te emito la factura y te digo, alquiler del mes de septiembre para Carolina Di Stefano por local con 20.000 pesos por mes. ¿Ya está? Bien, bien. Algo que preguntaron también bastante seguido es el tema del monotributo social. Para mí el monotributo social no sería apto para facturar locaciones. No, bueno, no. ¿Qué locación? Claro. No te da. No, aparte vos para ser locador tenés que ser propietario también, digamos. Bien. No da. Estamos hablando de situaciones que generan obligación impositiva. Estamos hablando de movimientos económicos que puedan estar perseguidos por los demás, no. Sí, tengamos en claro que esta clase tiende al tema del contrato de alquiler y las obligaciones impositivas. No estamos frente a una clase de tributario propiamente dicho, ¿no? Las preguntas que surgen son infinitas, pero tratemos de focalizarlos en el contrato de alquiler. Algo que me parece Vos tenés que pensar, el monotributo social está previsto para ciertas personas que están ingresando a una actividad que no tienen esos, y que necesitan algún respaldo de factura para prestar servicios. Está creado para eso, para un changarín, para un cartonero, está creado para esas situaciones. No está preparado para un locador que vive de rentas. Es muy difícil que entre. Algo que no queda claro es el tema del monotributo. Este régimen simplificado implica que vos te inscribas en la categoría de acuerdo a la facturación. Si yo tengo dos actividades, sumo las dos actividades y me va a corresponder la categoría de la suma de las dos, ¿verdad? Hasta tres actividades podés sumar. Bien, perfecto.
Hasta 3. Y mientras que te dé el 1.700.000. Bien. Yo creo que están todas... Hasta ahí. Está perfecto. Creo que están todas las preguntas contestadas. No sé, Leo, si se me escapó alguna. Todas contestadas en general. Bien, lo que nos piden, Caro, es que nos pases el PowerPoint, como siempre, cuando puedas. Como siempre. Perdón, hay una pregunta que me quedó pendiente, que me recuerda a Elena. Al exterior. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen inmuebles en la Argentina, los alquilan y pagan sus impuestos en el exterior porque viven en el exterior? Yo soy la... El residente extranjero tiene que tener un beneficiario argentino denunciado. Tiene como para así llamar, nosotros le llamamos beneficiario. Pero el término que se usa impositivo. Lo cierto es que es como un representante. Esa persona va a tener un representante en Argentina que haga las veces de las presentaciones de las declaraciones juradas y demás. Lo cierto es que muchas veces, por más que vos te vas, si ya estabas de alta impositivo, seguís dado de alta impositivo y seguís declarando, salvo que haya un cruce de datos en donde te determinen que tu mudó al extranjero, bien, muchas veces hay una zona gris que se sigue manteniendo. Ahora, si vos siempre viviste en el extranjero y por H o por B declaraste y ahora empezás a declarar, lo que haces es autorizar a un beneficiario y esa persona te hace los trámites y declara como sí. Se llama, la figura jurídica impositiva se llama responsable sustituto. El responsable sustituto es algo que ustedes en derecho no se ve, es decir, es algo muy derecho tributario, que ocupa el lugar de. Bien, pero y hay unas veces de responsabilidad solidaria, pero es una figura un poco distinta. Sí, responsable sustituto. Ocupa el lugar del beneficiario del exterior, declara como si fuera un cuenta y orden, pero no lo es así. Tiene un voto distinto. Bien. Es decir, se asocian los quit, para que te des una idea. Yo tengo el quit del beneficiario del exterior, pero está mi quit asociado. Bien, yo entro a declarar al extranjero, pero con mi quit lo entro a declarar. Bien. Es algo impositivo. Complejo. Bien, hay una pregunta que yo creo que la respondiste. Una retención directa. Bien, hay una pregunta que yo creo que la respondiste, pero te la vuelvo a hacer porque me la reiteran y dicen que no. Los condóminos, ¿puede ser uno responsable inscripto y el otro monotributista? Ejemplo, tienen 10 departamentos, uno puede ser monotributista facturando 3 y el otro responsable inscripto por los 7 restantes. Sí. Sí, mientras que el que facture siga facturando. Lo que no podemos hacer es un mes uno, un mes otro, un mes uno, un mes otro. Perfecto, sí, lo habías contestado. Y no, lamentablemente te digo que las sociedades de hecho no se puede más. Caro, nos preguntan el mínimo no imponible para bienes personales, ¿de cuánto era? En el caso de vivienda única familiar son 18 millones. En el caso del tope del 2020 son 2 millones. Perfecto. Leo, ¿hay alguna más? Leo. Querían que aclares respecto de la alocación con el quit del fallecido o sucesión, ¿quién hace la factura? Si hay herederos condóminos. Algo ya, bueno, es No, lo que la pregunta anterior. es decir, la factura se hace con quit. Vos tenés un número de quit, ese quit factura. Con el fallecimiento de una persona se crea el AFIP, cambia el quit por Pedro Juárez. Es la Pedro Juárez con un quit. Factura la sucesión de Pedro Juárez con clave fiscal. Bien. Yo sé que no es para el abogado es algo no entra porque la sucesión para el fisco no es la sucesión de los abogados. No. Si quieren a la sucesión del fisco como abogado le va a ir mal. No, es más, es totalmente distinta. Totalmente distinta. Caro, última pregunta. Práctica, a mí me parece genial. Automáticamente me pongan la sucesión de papá. Listo, ya está, papá tiene quit, seguimos con el quit de papá. Totalmente. Todo eso, pero cuando son 5 hermanos y se están sacando los ojos, no es tan fácil. Caro, también aclarémosle que el derecho tributario es un derecho muy difícil, porque tiene un componente contable que a los abogados nadie nos explica, que hay que profundizarlo y perfeccionarse, y no son muchos abogados dedicados al derecho tributario, realmente.
Por Es eso, complejo. Yo trabajo con lo que son los apremios provinciales de ARBA en el fuero contencioso y la verdad que es un tema complejo, principalmente lo que son las excepciones. Ya vamos a hacer algunas charlas de eso. Caro, una pregunta más y ya vamos Dime. cerrando. Si el locatario no está inscrito en AFIP, ¿se puede generar la factura electrónica por ¿El locación? locatario? Sí, ¿El locatario no está? inscrito en AFIP. ¿Se puede generar la factura electrónica por la locación? supongo que debe decir de que deben Es haber... que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque, a ver, vos por el contrato de alquiler, es decir, la factura la emite, cuando vos emitís la factura, vos vas a poner el quit del locatario, ¿bien? Vos lo que ahí podés poner, si es monotributista, lo podés indicar, si elegís lo podés indicar, o podés poner consumidor final, y se te abre una solapa y cargas los datos del consumidor final. Es decir, los podés facturar igual, sin problema. Lo cierto es, cuando yo les dije es, uno lo mira siempre del lado del locador, pero tienen que mirarlo del lado del locatario. ¿Por qué? Yo como locador facturo. En cuenta que lo que facturo tenga relación con la vida que llevo. ¿Por qué? Porque lo que yo facturo va a justificar que yo salga de vacaciones, que yo me cambie el auto, ¿no? Si mis gastos no coinciden con mis ingresos, estoy en un problema impositivo. Así a pantallazo. Miren del lado del inquilino. El inquilino alquila un local en Güemes. El inquilino alquila un Maral, ¿no? Pero no está inscrito en ningún lado. Y te van a encontrar. ¿Por qué? Porque estás teniendo registrables que no se condicen con tu actividad. Eso pues yo les digo que uno lo mira siempre el locador, pero el inquilino también lo tiene que mirar, porque a la larga esos datos se van a cruzar. ¿Cómo hizo para pagar el local sobre Güemes si no tiene ingreso? ¿Cómo hizo para vivir en el Maral? En algún En momento algún cae. momento va a caer. La mirada está más puesta siempre sobre el locador, pero más de un inquilino ha caído. Sí. Nos están rodeando. Nos van a encontrar en algún momento. Bueno, Leo, ¿alguna pregunta más? Nada más. Caro, como siempre, muchísimas gracias. Por lo que veo, te vamos a volver a convocar próximamente. Te vamos a dejar descansar un tiempito, ¿no? Bueno, Te dejamos un par de semanas tranquila. un par de semanas. Vos viste que yo soy intensa. Ya, Guilla me prometió otra clase más preparada, me dijo que va No, la familia no voy a convocar a nadie de la se familia. cierra. Voy a convocar a las chicas. Pueden prender el Netflix de vuelta ahora. Ahora las voy a dejar. Yo, el tema, a mí siempre es a horario tarde conmigo, así, viste, no cocino. Está muy bien, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Caro. La verdad que es un tema interesantísimo y se nota tu conocimiento, que para todos es un placer escucharte. Gracias a todos por estar en la clase. Los esperamos el martes próximo con el doctor Gabas, que vamos a ver las atipicidades en el contrato de locación en la propiedad horizontal. Otro tema también discutido y complejo, ¿sí? Muchísimas gracias, Caro. Como siempre, un placer escucharte. Gracias, Muchas Caro. gracias. Bueno, Muchas gracias. Sí, no se preocupen que se las vamos a pedir. Muchas gracias a todos, buenas noches. Mando filmina. Adiós. Adiós, gracias. Buenas noches para todos. En un ratito ya tienen subida la clase al canal de YouTube, como siempre. Me quiero morir. Muchas gracias, buenas noches. No se Me muere. quiero matar. Alguien se quiere matar, no. ¡Yo! No en vivo. No, Carmen, no. por favor. Yo. No, Carmen. Yo, Caro, yo me quiero matar. No, Carmen, no, por favor. No, hay que estudiarlo. No, Pongo No. fin a todo lo que quieras. Por algo no estudié contador yo. Bueno, buenas noches a todos, gracias. Adiós, buenas noches, gracias. Buenas noches.